El sol brillaba con fuerza sobre Mérida aquella tarde. Daniel manejaba su lujoso automóvil por las calles amplias y llenas de vida de la ciudad. Su mente, siempre ocupada con negocios y reuniones, estaba distraída, pensando en una importante transacción que cerraría esa misma semana. No estaba preparado para lo que sucedería en los próximos minutos. Un choque violento, el sonido ensordecedor del metal retorciéndose y después, oscuridad. Cuando Daniel abrió los ojos, todo era confuso. Las luces blancas del hospital lo cegaban momentáneamente, y el sonido suave de un monitor cardíaco fue lo primero que logró identificar. Quiso moverse, pero su cuerpo no respondía. Un dolor punzante recorrió su cabeza, y cuando trató de recordar qué había pasado, una ola de angustia lo invadió. No sabía dónde estaba, ni por qué. Una suave voz rompió el silencio. «Daniel, ¿me escuchas?». Frente a él, una mujer de mirada amable y tranquila lo observaba con atención. Ella llevaba una bata de enfermera y parecía preocupada. «¿Dónde estoy?», preguntó Daniel con esfuerzo. Su voz era apenas un susurro. «Estás en el hospital. Tuviste un accidente de carro, pero estás bien. Te vas a recuperar», respondió la mujer con suavidad. Se acercó un poco más, tomando su mano entre las suyas. «Soy Ana, tu esposa». Esas palabras resonaron en la mente de Daniel. ¿Su esposa? No recordaba haber estado casado. No recordaba nada en absoluto. No lo entiendo», balbuceó. «No sé quién soy». Ana apretó suavemente su mano. «Perdiste la memoria, Daniel. Pero no te preocupes, estoy aquí contigo. Te ayudaré a recordar». Daniel sintió una extraña sensación de alivio al escucharla. En medio de todo el caos en su mente, la presencia de Ana le ofrecía un refugio, una especie de ancla que lo mantenía conectado a algo. La miró con una mezcla de confusión y gratitud, sin darse cuenta de que detrás de esa expresión reconfortante, Ana ocultaba un profundo dilema. Porque, aunque le había dicho que era su esposa, no era verdad. Ana no era más que su enfermera. Las primeras semanas habían sido difíciles para Ana. Cuidar de un hombre que había perdido su identidad era un reto emocional. Desde el primer día, había visto en los ojos de Daniel una profunda soledad, una desconexión del mundo que la conmovió profundamente. Y cuando él, en su estado vulnerable, la había confundido con alguien cercano, Ana tomó la decisión más difícil de su vida. Falsamente, asumió el papel de su esposa, con la esperanza de que eso lo ayudara a no sentirse tan perdido. Era una mentira piadosa, se repetía a sí misma. Una que seguramente desharía en cuanto recuperara sus recuerdos. Pero ahora, viéndolo tan frágil, comenzó a preguntarse si había hecho lo correcto. Daniel no recordaba su vida pasada, y eso, de alguna manera, lo hacía dependiente de ella. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más difícil sería confesar la verdad. Con el paso de los días, Daniel empezó a familiarizarse con su entorno en el hospital. Las enfermeras y los doctores le aseguraban que su recuperación física iba bien, pero su memoria seguía siendo un misterio. Cada vez que intentaba recordar algo sobre su vida antes del accidente, su mente se encontraba con un vacío abrumador. Y en ese vacío, Ana se convirtió en su única conexión con el presente. ¿Siempre vivimos en Mérida?, preguntó un día, intentando juntar piezas de un rompecabezas que no lograba armar. Ana, consciente de que cualquier detalle mal dado podía levantar sospechas, mantuvo sus respuestas vagas. «Sí, siempre te ha gustado esta ciudad. Es tu hogar». Daniel asintió, pero el eco de la incertidumbre seguía resonando en su cabeza. Había algo en su vida anterior que así lo escapaba, algo importante. Pero cada vez que trataba de indagar más, el dolor en su cabeza regresaba con fuerza, obligándolo a detenerse. Ana, observando sus intentos de recordar, sentía como la culpa crecía dentro de ella. Sabía que cada día que pasaba, la mentira se hacía más grande, pero al mismo tiempo, la cercanía entre ellos aumentaba. ¿Cómo podría confesar la verdad ahora, cuando él parecía necesitarla tanto? Y así, día tras día, la relación entre Daniel y Ana se fue transformando. Lo que había comenzado como un simple acto de empatía, ahora estaba evolucionando hacia algo más profundo. Ana no podía evitar sentirse atraída por Daniel, no por el hombre rico que era antes, sino por la versión vulnerable y perdida que tenía frente a ella. Daniel, por su parte, encontraba en Ana algo más que una cuidadora. Sentía una conexión inexplicable, como si, a pesar de no recordar nada de su pasado, su futuro dependiera de ella. Pero sin saberlo, ese futuro estaba construido sobre una mentira que, tarde o temprano,
tendría que desmoronarse. Lo que Ana acaba de hacer cambiará la vida de ambos para siempre. Si quieres descubrir cómo continúa esta emotiva historia, suscríbete al canal y dale like para no perderte el siguiente capítulo. Los días en el hospital se convirtieron en una rutina para Daniel. Aunque seguía luchando con la amnesia, había aceptado la nueva realidad que Ana le había presentado. Cada mañana, ella estaba allí, con una sonrisa tranquilizadora, ayudándolo a superar la confusión y el dolor de cabeza que lo acompañaban desde el accidente. A medida que el tiempo pasaba, Daniel empezó a ver a Ana no solo como su cuidadora, sino como una parte esencial de su vida. La forma en que ella lo cuidaba con tanta dedicación y paciencia lo conmovía profundamente. En su mente, no había duda. Ella era su esposa, la mujer que había estado a su lado en los momentos más difíciles. Aunque no recordaba cómo se habían conocido o cómo habían llegado a casarse, algo en su interior le decía que su conexión con ella era real. ¿Siempre has sido así de paciente conmigo?, preguntó una mañana, mientras Ana le ajustaba las almohadas para que estuviera más cómodo. Ana, sorprendida por la pregunta, sonrió tímidamente. Solo quiero asegurarme de que te recuperes pronto. Ha sido una etapa difícil, pero saldremos de esta. Daniel asintió, aunque la vaga referencia a su vida anterior lo dejó con un sentimiento incómodo. Sabía que algo le faltaba, pero en ese momento, estaba dispuesto a aceptar la realidad que Ana le ofrecía. Mientras ella estuviera a su lado, no importaba tanto lo que había perdido. A medida que Daniel mejoraba físicamente, comenzaron a pasar más tiempo juntos fuera de la habitación del hospital. Paseaban por los jardines del lugar, donde el cálido sol de Mérida y el aroma a flores tropicales creaban un ambiente perfecto para sus conversaciones. Era en esos momentos cuando Daniel sentía una tranquilidad que no podía explicar. Sin recuerdos de su pasado, el presente que compartía con Ana era lo único que importaba. «Es extraño», dijo Daniel un día mientras caminaban. «No recuerdo nada de antes, pero contigo siento que todo está bien. Como si no importara lo que haya olvidado». Ana lo miró, sintiendo como su corazón se encogía ante esas palabras. Sabía que su mentira había creado una realidad en la que le encontraba consuelo, pero al mismo tiempo, sabía que la verdad estaba allí, esperando ser descubierta. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía para ella admitir la realidad. «Eso es lo que importa ahora, Daniel», respondió Ana, evitando su mirada por un momento. «Que te sientas bien y que puedas seguir adelante, sin importar lo que hayas perdido». Los días siguieron su curso, y Daniel comenzó a sentirse más fuerte, más confiado. Su relación con Ana también se fue profundizando, y aunque todavía no recordaba nada de su vida anterior, empezaba a formar nuevos recuerdos con ella. Recuerdos que, aunque nacidos de una mentira, eran reales para él. «Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí», le dijo una noche, mientras cenaban juntos en su habitación del hospital. «No sé cómo habría superado todo esto sin ti». Ana lo miró, su sonrisa temblando ligeramente por la culpa que la carcomía. «No tienes que agradecerme, Daniel. Estoy aquí porque me importas, porque eres importante para mí». Daniel tomó su mano, y en ese momento, sintió algo más profundo que simple gratitud. Algo que no había sentido desde el accidente. La conexión que compartían iba más allá de la situación en la que se encontraban. No sabía cómo ni por qué, pero sabía que se estaba enamorando de Ana. O quizás, pensaba él, siempre había estado enamorado de ella, desde mucho antes del accidente. Ana, por su parte, sentía lo mismo. A pesar de saber que todo lo que habían compartido hasta ese momento estaba basado en una mentira, no podía evitar lo que sentía por Daniel. Cada día, su cercanía aumentaba, y con ello, la posibilidad de que todo se desmoronara también. Los días soleados de Mérida se transformaban lentamente en noches suaves y frescas, mientras Daniel y Ana continuaban compartiendo momentos que parecían cada vez más íntimos. Su conexión era innegable, y aunque Daniel no recordaba nada de su vida anterior, sentía que lo único que importaba era el presente que construía junto a Ana. El hospital se había convertido en su pequeño refugio, un lugar donde no había preguntas incómodas ni sombras del pasado. En cada paseo que daban por los jardines, Daniel se sentía más cómodo, más seguro de que Ana era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Su presencia lo calmaba, y aunque algo en su interior aún le susurraba que no todo estaba bien, él ignoraba esa sensación, aferrándose al amor que sentía florecer por ella. «Hoy vi un par de niños jugando en la plaza», comentó Daniel una tarde, mientras observaban el atardecer desde un banco en el hospital. «Me hizo pensar, ¿alguna vez hablamos de tener hijos?». Ana, sorprendida por la pregunta, se quedó en silencio un momento,
intentando encontrar las palabras correctas. La pregunta la tomó por sorpresa, y por un instante, la realidad se le hizo aún más pesada. No, nunca llegamos a hablarlo, respondió con voz suave, evitando profundizar en el tema. Daniel sonrió con nostalgia. Es extraño, pero siento que habría querido tener una familia contigo. No sé por qué lo siento tan fuerte, pero parece natural. Las palabras de Daniel resonaban en el corazón de Ana como una verdad que no podía permitirse aceptar. Ella también empezaba a soñar con un futuro con él, uno que no involucrara la farsa que había tejido. Pero a medida que los días pasaban, la mentira que sostenía todo su presente se volvía más difícil de deshacer. Las noches, que al principio estaban llenas de silencios cómodos y conversaciones suaves, comenzaron a transformarse en algo más. Daniel a menudo tomaba la mano de Ana cuando creía que estaba durmiendo, buscando consuelo en su toque. Y Ana, incapaz de resistirse a los sentimientos que crecían dentro de ella, permitía que esos momentos de intimidad llenaran el vacío que la verdad dejaba en su conciencia. «Te amo», murmuró Daniel una noche, sus palabras apenas audibles en la quietud de la habitación. Ana, que estaba sentada a su lado, lo miró sorprendida. No estaba segura de si él estaba consciente de lo que había dicho o si simplemente lo había pronunciado en un momento de vulnerabilidad. Ana sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que lo que sentía por Daniel iba más allá de la compasión, pero esas 3 palabras lo cambiaban todo. Daniel, comenzó, pero se detuvo, incapaz de continuar. ¿Qué podía decirle? ¿Que ella también lo amaba, aunque su amor se basara en una mentira? Daniel abrió los ojos y la miró. Lo digo en serio, Ana. No recuerdo mi vida antes de todo esto, pero sí sé que lo que siento por ti es real. Me he enamorado de ti. Las palabras de Daniel la golpearon como una ola, una que había visto acercarse desde hace tiempo, pero de la cual no había podido escapar. Ana sabía que tarde o temprano esto sucedería, pero nada la había preparado para enfrentarlo. Yo, no sé qué decir, respondió ella con sinceridad. Sentía que estaba en una encrucijada. Por un lado, el amor genuino que sentía por él, y por otro, la verdad que tarde o temprano destruiría todo lo que habían construido juntos. Daniel tomó su mano con fuerza, como si su contacto pudiera resolver todas las dudas que tenía. No tienes que decir nada, Ana. Solo quiero que sepas cómo me siento. No sé lo que el futuro nos depara, pero estoy seguro de que lo quiero vivir contigo. Las palabras de Daniel eran todo lo que Ana había querido escuchar, pero al mismo tiempo, eran un recordatorio doloroso de la verdad que aún ocultaba. Sabía que, mientras él viviera en la oscuridad sobre su pasado, su amor estaría construido sobre una base frágil, una que podría desmoronarse en cualquier momento. Transición suave. Mientras su conexión emocional se fortalecía, la duda y el peso de la mentira se hacían cada vez más difíciles de ignorar para Ana, lo que la llevaría a enfrentarse a su dilema moral en el próximo capítulo. Con el paso de los días, la relación entre Daniel y Ana se había vuelto cada vez más cercana. Lo que al principio había sido un acto de compasión de parte de Ana, se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo. Sin embargo, bajo esa capa de intimidad, comenzaban a surgir pequeñas grietas en la fachada que ambos habían construido. Daniel, aunque profundamente enamorado de Ana, no podía ignorar por completo las dudas que seguían rondando en su mente. Había noches en las que despertaba sobresaltado, con imágenes borrosas de su vida anterior, pero que desaparecían tan rápido como llegaban. Fragmentos de conversaciones, rostros desconocidos y lugares que no podía ubicar, todos flotaban en su subconsciente. Era como si su pasado intentara abrirse paso a la fuerza, exigiendo ser recordado. Me siento como si hubiera algo importante que estoy olvidando, dijo una mañana mientras desayunaban juntos en su habitación del hospital. Algo que está justo al borde de mi mente, pero que no puedo alcanzar. Ana, que estaba preparando café, lo miró con una mezcla de preocupación y tristeza. Sabía que el momento en que Daniel comenzara a recordar su vida anterior estaba cada vez más cerca, y con ello, la verdad inevitable saldría a la luz. Es normal que te sientas así, dijo con suavidad, intentando restarle importancia. Has pasado por mucho. Tu mente aún está sanando. Lo sé, pero ¿no es extraño que no recuerde absolutamente nada? Ni siquiera cómo nos conocimos, ni detalles de nuestra vida juntos. Daniel la miró, buscando respuestas en sus ojos, como si esperara que ella pudiera llenar ese vacío en su mente. Ana sintió como la culpa la invadía de nuevo. Cada vez que él la miraba de esa forma, deseaba poder confesarle todo. Pero el miedo de perderlo, de ver cómo se desmoronaba lo que habían construido, la mantenía en silencio. A veces,
Cuando el trauma es muy grande, la memoria tarda más en volver, explicó, sabiendo que esas palabras no resolverían la creciente inquietud de Daniel. Pero el problema no era solo su memoria, sino los pequeños detalles que empezaban a no encajar en la historia que Ana había contado. Daniel, aunque enamorado, era un hombre inteligente, y no pudo evitar notar algunas inconsistencias en las pocas anécdotas que Ana compartía sobre su supuesta vida juntos. ¿Recuerdas cuando viajamos a la Ciudad de México?, preguntó Daniel de repente, como si hubiera recuperado un fragmento de su pasado. Ana, sorprendida por la pregunta, vaciló un momento antes de responder. Claro, fue un viaje muy especial para nosotros, dijo, intentando sonar convincente. Pero la inseguridad en su voz no pasó desapercibida para Daniel. ¿Especial cómo?, insistió, mirándola fijamente, como si buscara una prueba de que ese recuerdo era real. Ana bajó la mirada, sintiendo que el suelo comenzaba a moverse bajo sus pies. Simplemente, fue una época en la que estábamos muy conectados. Disfrutamos mucho de la ciudad, de los museos, los paseos. Pero Daniel no se veía convencido. Algo no encajaba. Mientras más intentaba recordar, más confuso se volvía todo. Y aunque no podía poner el dedo en lo que exactamente estaba mal, sabía que había algo que Ana no le estaba diciendo. Es curioso, dijo finalmente, con un tono más serio. Porque no puedo recordar nada de ese viaje, ni de los museos, ni de lo que supuestamente vivimos juntos. Solo tengo una sensación de vacío cuando pienso en ello. Ana sintió un nudo formarse en su garganta. Sabía que no podría seguir manteniendo la mentira por mucho tiempo más. Cada vez que Daniel la cuestionaba, sentía como el peso de su decisión se hacía más insoportable. Las preguntas de Daniel continuaron en los días siguientes. No de forma agresiva, sino con una curiosidad que crecía a medida que su mente intentaba llenar los huecos. Y cada vez que Ana respondía, sentía que caminaba sobre una cuerda floja, esperando el momento en que todo se derrumbaría. Transición suave. Mientras las dudas de Daniel crecen y Ana lucha con su culpa, se avecina una tormenta emocional que pondrá a prueba la fortaleza de su relación en el próximo capítulo. El hospital había sido un refugio para Daniel y Ana, una burbuja donde los problemas del exterior parecían distantes. Sin embargo, como todo en la vida, esa burbuja no podría mantenerse intacta para siempre. A medida que Daniel empezaba a sentir una extraña desconexión con las historias que Ana le contaba, el mundo exterior comenzó a acercarse lentamente, trayendo consigo fragmentos de su vida anterior. Todo comenzó con una llamada telefónica inesperada. Una tarde, mientras Daniel descansaba después de una terapia física, Ana atendió una llamada en la recepción. Al otro lado de la línea, una voz masculina preguntaba por el estado de Daniel, asegurando ser un viejo amigo de negocios. Lo siento, pero el señor Daniel no puede recibir llamadas en este momento, respondió Ana con nerviosismo, colgando rápidamente antes de que el hombre pudiera insistir. Su corazón latía con fuerza. Sabía que el círculo social de Daniel tarde o temprano intentaría contactarlo, pero no estaba preparada para enfrentar esa realidad. Cualquier persona que conociera a Daniel del pasado podría exponer la verdad en un abrir y cerrar de ojos. Esa noche, mientras se sentaba al lado de la cama de Daniel, Ana no podía evitar sentirse como si estuviera a punto de perder todo lo que había construido. ¿Te pasa algo?, preguntó Daniel, notando su expresión preocupada. Ana forzó una sonrisa. No, solo ha sido un día largo. Pero la tensión no pasó desapercibida para Daniel. Aunque confiaba en Ana, no podía ignorar la creciente sensación de que algo no estaba bien. Había empezado a preguntarse por qué nadie más, aparte de los doctores y Ana, parecía formar parte de su vida. Ningún amigo, colega o familiar había venido a visitarlo. El aislamiento en el que se encontraba lo hacía sentir aún más desconectado. Unos días después, mientras Daniel paseaba por los jardines del hospital, vio a un hombre que le resultaba vagamente familiar. El hombre estaba de pie, en la entrada del hospital, hablando con una de las enfermeras. Daniel sintió un extraño tirón en su memoria, como si su mente intentara reconocer al hombre, pero no lograba hacer la conexión. La sensación de familiaridad lo perturbó profundamente. Esa misma tarde, cuando Daniel le comentó a Ana sobre el hombre que había visto, ella trató de restarle importancia. Debe haber sido alguien del hospital, dijo, aunque por dentro estaba aterrorizada de que alguien del pasado de Daniel apareciera de repente y lo ayudara a recordar. Pero el incidente no se quedó en la mente de Daniel como un simple encuentro casual. Al día siguiente, decidió hacer preguntas a las enfermeras y al personal sobre las visitas que recibía. Quería saber si alguien había preguntado por él, si algún familiar había intentado contactarlo. La respuesta que obtuvo lo dejó intranquilo.
Hubo un hombre hace unos días que preguntó por ti, le dijo una de las enfermeras. Dijo que era un amigo tuyo. Le dijimos que estabas en recuperación y que no podías recibir visitas. Daniel sintió que su estómago se tensaba. ¿Un amigo? ¿Por qué Ana no le había mencionado esto? Decidió no confrontarla de inmediato, pero la duda comenzó a corroerlo. Si había personas en su vida que lo conocían, ¿por qué no habían venido a verlo? Y lo más importante, ¿por qué Ana parecía mantenerlo alejado de cualquier contacto externo? Esa noche, Daniel esperó el momento adecuado para hablar con Ana. Mientras cenaban juntos en su habitación, el silencio entre ellos se volvió más pesado de lo habitual. ¿Sabías que alguien preguntó por mí hace unos días? Preguntó finalmente. Ana, que había estado evitando el tema, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sí, lo supe. Pero pensé que sería mejor que te concentraras en tu recuperación antes de lidiar con visitas inesperadas. ¿Y por qué no me lo dijiste?, insistió Daniel, su voz tranquila pero cargada de sospecha. Ana bajó la mirada, sin saber cómo responder. Sabía que cualquier cosa que dijera solo incrementaría las dudas de Daniel. No quería que te sintieras presionado. Estás pasando por mucho y pensé que lo mejor era que te mantuvieras tranquilo. Pero Daniel no estaba convencido. Aunque aún no sabía cuál era la verdad, sentía que Ana estaba ocultando algo, y esa sensación de incertidumbre lo empezó a consumir. La creciente desconfianza de Daniel y el acercamiento del mundo exterior empiezan a erosionar la frágil paz que él y Ana han construido, preparando el terreno para las revelaciones que están por venir en el próximo capítulo. Las dudas seguían creciendo en la mente de Daniel. Cada pequeño detalle que antes pasaba desapercibido ahora lo hacía cuestionar todo. ¿Por qué estaba tan aislado del mundo exterior? ¿Por qué nadie, además de Ana, parecía formar parte de su vida? Las piezas del rompecabezas comenzaban a alinearse, pero aún faltaban las partes más importantes para que todo tuviera sentido. Durante uno de sus paseos matutinos por los jardines del hospital, Daniel experimentó un destello de memoria. Era un recuerdo fugaz, una imagen borrosa del mismo en una sala de reuniones, rodeado de personas que parecían importantes. Podía escuchar sus voces, pero las palabras estaban distorsionadas, como si vinieran de muy lejos. Sin embargo, la sensación era clara. Él había sido alguien poderoso, alguien acostumbrado a tomar decisiones de gran importancia. Volvió a su habitación con la cabeza llena de preguntas. Ana lo encontró sentado en la cama, con el ceño fruncido, perdido en sus pensamientos. ¿Estás bien?, le preguntó, acercándose con cautela. Daniel la miró, y por un momento, se sintió desconectado de la mujer que había estado a su lado durante todo ese tiempo. Hoy tuve un recuerdo, dijo en voz baja. No fue mucho, pero creo que era sobre mi vida antes del accidente. Ana sintió que su corazón se detenía por un segundo. Eso es bueno, significa que tu memoria está empezando a regresar, respondió con una sonrisa tensa, tratando de sonar alentadora. Pero lo que no entiendo es, ¿por qué todo parece tan confuso? Es como si hubiera partes importantes de mi vida que están siendo bloqueadas. Y cuanto más lo pienso, más siento que no estoy obteniendo todas las respuestas. Ana tragó saliva, intentando mantener la calma. Sabía que este momento llegaría, el momento en el que Daniel empezaría a recordar por sí mismo. Es normal que te sientas así. A veces la mente tarda en juntar todas las piezas después de un trauma. Daniel asintió, pero la duda seguía latente en sus ojos. También he estado pensando en lo que dijiste sobre nuestra vida juntos, sobre nuestros viajes. Hey algo que no encaja, Ana. No recuerdo ningún viaje, en hay ninguna historia sobre nosotros. Ana sintió un nudo en la garganta. Cada vez se hacía más difícil mantener la fachada. Quizás solo necesitas más tiempo. A veces los recuerdos vuelven de manera fragmentada. Tiempo. Daniel repitió, su tono más serio. Ana, siento que algo no está bien. Y cuanto más pienso en ello, más me pregunto si realmente estoy recibiendo toda la verdad. La atmósfera en la habitación se volvió tensa. Ana sabía que estaba perdiendo el control de la situación, pero no podía encontrar una manera de salir del lío en el que se había metido. Cada día que pasaba, su mentira se hacía más pesada, y la posibilidad de que Daniel lo descubriera por sí mismo se volvía más real. Quiero que seas honesta conmigo, continuó Daniel, mirándola fijamente. Hay algo que me estés ocultando. Ana sintió que sus manos temblaban, pero trató de mantener la compostura. No te estoy ocultando nada importante, Daniel. Solo quiero que te concentres en tu recuperación. Nada importante.
Daniel soltó una risa amarga. Entonces, ¿por qué siento que hay una parte de mi vida que no estás compartiendo conmigo? ¿Por qué nadie más ha venido a verme? Ni un amigo, ni un familiar, nadie. Solo tú. Es como si mi vida entera fuera un misterio, y tú eres la única que tiene las respuestas. Ana se quedó en silencio. Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento solo alimentaría la sospecha de Daniel. No podía seguir sosteniendo la mentira por mucho tiempo más. La verdad estaba cada vez más cerca de salir a la luz, y ella no estaba preparada para enfrentarse a las consecuencias. Daniel, viendo que Ana no respondía, se levantó de la cama y se dirigió a la ventana. Miró hacia afuera, hacia los jardines que antes le parecían tan tranquilos, pero que ahora solo le recordaban el aislamiento en el que había estado viviendo. No sé qué pensar, dijo finalmente, pero sé que algo está mal, y no voy a parar hasta descubrir qué es. A medida que Daniel se acerca más a la verdad, la tensión entre él y Ana crece, preparándose para una inevitable confrontación que cambiará todo en el próximo capítulo. El aire en la habitación de Daniel se sentía pesado. Los días de tranquilidad que había compartido con Ana parecían lejanos ahora. Las preguntas sin respuesta llenaban cada conversación, y la tensión entre ellos crecía con cada mirada. Daniel sabía que algo estaba mal, y aunque no podía recordar su vida pasada, sentía que Ana le estaba ocultando algo fundamental. Una tarde, mientras Ana estaba fuera, Daniel decidió hacer algo que no había hecho antes: investigar. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero algo dentro de él lo impulsaba a indagar más sobre su propia vida. Se levantó de la cama, sintiendo un leve mareo, pero ignoró el malestar. Caminó hacia el pequeño escritorio en la esquina de la habitación, donde Ana solía dejar algunos papeles médicos. Rastreó con la mirada hasta encontrar un pequeño bloc de notas. Lo abrió, pero solo encontró garabatos médicos, citas y recordatorios de los doctores. Justo cuando estaba a punto de rendirse, algo llamó su atención. Un sobre, medio escondido debajo de una pila de papeles. Lo sacó con cuidado y lo abrió. Dentro del sobre, había documentos. Papeles que contenían información sobre su vida anterior. Ahí, estaba su nombre completo, dirección y el nombre de su empresa. Al leer sobre su propio pasado, Daniel sintió que su mente comenzaba a procesar a toda velocidad. Había sido un hombre de negocios exitoso, dueño de una importante compañía en Mérida. Pero lo que más le sorprendió fue un detalle: no había ninguna mención de Ana como su esposa, ni de ningún matrimonio registrado. El corazón de Daniel se aceleró. ¿Por qué Ana le habría mentido sobre algo tan crucial? Se desplomó en la silla, sintiendo una mezcla de confusión y traición. Todo lo que creía saber sobre su vida después del accidente estaba empezando a desmoronarse. Ana no era quien decía ser. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió, y Ana entró con una sonrisa que se desvaneció rápidamente al ver la expresión en el rostro de Daniel. «Daniel, ¿qué pasa?», preguntó, notando los papeles en sus manos. Daniel la miró, sus ojos llenos de confusión y dolor. «¿Por qué no me dijiste la verdad, Ana?», su voz temblaba, tratando de contener la rabia que empezaba a surgir. «Estos papeles no mencionan nada de lo que me has dicho. No hay ningún registro de nuestro matrimonio. ¿Por qué me mentiste?». Ana sintió como todo su mundo se desmoronaba en un solo instante. Había temido este momento desde el día en que decidió fingir ser su esposa, pero ahora que la verdad había salido a la luz, no sabía cómo enfrentarlo. «Daniel, yo no quería lastimarte», dijo, su voz apenas un susurro. Dio un paso hacia él, pero Daniel levantó la mano, indicándole que se detuviera. «No querías lastimarme, pero ¿me mentiste desde el principio?». La rabia en la voz de Daniel era evidente. Todo lo que compartimos, todo lo que sentí por ti, era una mentira. Ana bajó la mirada, incapaz de soportar la intensidad de la mirada de Daniel. «No todo fue una mentira», respondió con voz temblorosa. «Al principio, solo quería ayudarte. Estabas tan perdido y vulnerable. Cuando dijiste que yo era tu esposa, pensé que sería mejor para ti que creyeras que tenías a alguien cercano, alguien que te apoyara. Así que pensaste que engañarme era la mejor opción». Daniel soltó una risa amarga. «¿Y qué pasa con lo que siento por ti? Eso también fue parte de tu plan». Ana sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «No, Daniel. No planeé nada de esto. Al principio, solo quería que estuvieras bien, pero luego, me enamoré de ti. Todo lo que siento por ti es real». «Real». Daniel se levantó de la silla, incapaz de contener su frustración.
No sé qué es real, Ana. ¿Cómo puedo confiar en ti después de todo esto? Ana trató de acercarse de nuevo, pero Daniel dio un paso hacia atrás. Daniel, por favor, escúchame. Sé que cometí un error, pero nunca quise que esto se saliera de control. Nunca pensé que me enamoraría de ti de esta manera. Daniel la miró, sus emociones un torbellino dentro de él. Había confiado en Ana, se había apoyado en ella durante los momentos más vulnerables de su vida, y ahora sentía que todo había sido una ilusión. Me enamoré de ti, Ana, admitió con voz rota. Pero ahora no sé si fue porque realmente te amaba o porque tú me hiciste creer que te necesitaba. Ana dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. Sabía que había destruido lo que podría haber sido una hermosa relación basada en la verdad. Lo siento tanto, Daniel, murmuró, su voz llena de desesperación. Si pudiera cambiar las cosas, lo haría. Pero no puedo. Daniel respiró hondo, luchando por controlar sus emociones. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. No puedo estar cerca de ti ahora. Todo esto es demasiado. Ana asintió, sintiendo como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Sabía que había arruinado todo y que, quizás, nunca podría recuperar la confianza de Daniel. Salió de la habitación en silencio, dejando a Daniel solo con sus pensamientos. Una vez que estuvo sola en el pasillo, Ana se permitió soltar todo el dolor que había estado conteniendo. Sabía que su decisión de mentir desde el principio había sido egoísta, pero lo había hecho con la esperanza de ayudar a Daniel. Nunca pensó que terminaría enamorándose de él, ni que él se enamoraría de ella. Mientras Ana se alejaba, Daniel se quedó sentado en la cama, mirando los papeles que tenía en la mano. Su mente estaba llena de preguntas, pero había una que no podía dejar de hacerse: ¿qué era lo que realmente importaba ahora? ¿El hecho de que Ana le había mentido, o los sentimientos que habían surgido entre ellos a pesar de todo? La revelación de la verdad ha dejado a Daniel devastado y a Ana enfrentando las consecuencias de su mentira, mientras ambos intentan descubrir si su amor puede superar esta traición en el próximo capítulo. Después de que Ana salió de la habitación, Daniel se quedó solo, sumido en una profunda confusión. Los papeles que había encontrado seguían en sus manos, como un recordatorio tangible de que su vida, tal como la conocía desde el accidente, había sido construida sobre una mentira. Se levantó lentamente, dejando que los documentos cayeran sobre la cama, y caminó hacia la ventana, mirando sin ver el jardín del hospital. El ruido suave de la ciudad de Mérida flotaba en el aire, pero Daniel no podía concentrarse en nada más que en el torbellino de pensamientos en su cabeza. A medida que las horas pasaban, fragmentos de su vida anterior comenzaron a surgir con más claridad. Recordaba vagamente reuniones de trabajo, noches largas en su oficina, y conversaciones que giraban siempre en torno a su empresa. Pero, curiosamente, esos recuerdos no le producían ningún tipo de emoción. Eran fríos, distantes, como si pertenecieran a otra persona. Antes del accidente, su vida había sido una interminable carrera por el éxito y el poder, pero ahora, mirando hacia atrás, todo parecía vacío, superficial. Caminó de un lado a otro en su habitación, procesando lo poco que podía recordar de su pasado. Sabía que había sido un hombre exitoso, dueño de una gran empresa, rodeado de personas influyentes. Pero en medio de todo eso, no podía recordar un solo momento en el que hubiera sentido una verdadera conexión emocional con alguien. En su vida anterior, había tenido todo el poder y la riqueza que cualquier persona podría desear, pero no había encontrado un propósito que realmente le diera sentido. Los recuerdos de su vida como empresario comenzaron a desvanecerse lentamente, mientras las emociones recientes surgían con más fuerza. Lo que había experimentado desde el accidente, aunque basado en una mentira, había sido mucho más genuino que todo lo que recordaba de su pasado. El tiempo que pasó con Ana, las conversaciones, las risas, e incluso los momentos de duda, habían sido reales para él. Y eso era lo que más lo confundía. A pesar de todo, sabía que lo que sentía por Ana no era una invención. Se había enamorado de ella, sin importar las circunstancias en las que se habían conocido. Daniel se sentó en la cama, observando los papeles una vez más. Sabía que podía regresar a su vida anterior, que las puertas del mundo de los negocios y el poder seguirían abiertas para él si así lo decidía. Pero, ¿realmente quería volver a esa vida? ¿Una vida en la que todo lo que había construido parecía carente de significado? Las imágenes de oficinas lujosas y reuniones interminables no podían competir con el sentimiento de paz y confort que había encontrado en su tiempo con Ana, incluso si esa paz se había construido sobre una mentira. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Era uno de los médicos, que entraba para hacerle su chequeo diario.
Daniel se mantuvo en silencio mientras el doctor revisaba su historial y hacía las preguntas de rutina, pero en su mente, las preguntas más importantes seguían sin respuesta. «Estás mejorando bastante, Daniel», comentó el médico, sin notar la expresión distante en su rostro. «Podrás salir del hospital en unos días. Creo que pronto podrás retomar tu vida como era antes del accidente». Daniel asintió lentamente, pero las palabras del doctor resonaron de una manera diferente en su mente. ¿Retomar su vida como era antes del accidente? Eso ya no parecía una opción para él. Su vida anterior, con toda su superficialidad, ya no le interesaba. Sentía que algo más importante lo estaba llamando, algo que había descubierto en su tiempo con Ana. Aunque ella le había mentido, él no podía ignorar lo que había sentido a su lado. Después de que el médico se fue, Daniel se quedó solo una vez más, enfrentándose a una decisión que cambiaría su vida. Podía elegir regresar a su antigua vida, a la comodidad del poder y la riqueza que una vez había definido quién era. O podía elegir algo completamente nuevo, algo más genuino, aunque eso significara aceptar el dolor de la traición que Ana le había causado. Los recuerdos seguían llegando, pero no eran suficientes para distraerlo de la realidad que ahora enfrentaba. La vida anterior que había tenido, llena de lujos y éxito, parecía carecer de propósito cuando la comparaba con lo que había sentido junto a Ana. Aunque ella le había mentido, sabía que los sentimientos que habían compartido eran reales. Y mientras más pensaba en ello, más se daba cuenta de que no podía regresar a la persona que era antes del accidente. Daniel se levantó de la cama una vez más, mirando por la ventana. La vida en Mérida continuaba, ajena a sus conflictos internos. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión. No podía quedarse en el hospital para siempre, pero también sabía que no quería volver a ser el hombre que había sido. Transición suave. A medida que Daniel enfrenta las verdades sobre su vida anterior, comienza a darse cuenta de que su camino hacia adelante puede implicar perdonar a Ana y construir algo más significativo en el próximo capítulo. Después de pasar días sumido en sus pensamientos, Daniel se encontraba en una encrucijada. Mientras los fragmentos de su vida anterior volvían con mayor claridad, se daba cuenta de que, aunque el poder y el éxito habían formado una parte importante de su identidad, no le traían la satisfacción que alguna vez pensó que le daban. El accidente no solo le había quitado la memoria, también le había dado una oportunidad de reiniciar su vida de una manera más auténtica. Pero ese nuevo comienzo se veía ensombrecido por la mentira de Ana. El conflicto en su mente era evidente. ¿Podía perdonar a Ana por lo que había hecho? Sabía que, si la mentira no hubiera sido revelada, seguiría confiando en ella, creyendo que su relación estaba cimentada en el amor verdadero. Sin embargo, ahora que conocía la verdad, todo parecía mucho más complicado. Esa tarde, mientras estaba sentado en el jardín del hospital, Daniel decidió que necesitaba enfrentar sus emociones de frente. Sabía que no podía seguir huyendo de la verdad, ni tampoco podía ignorar lo que sentía por Ana. El amor que había crecido entre ellos, aunque nacido de circunstancias engañosas, era innegable. Y, más allá de todo, Daniel sabía que Ana también lo amaba. Esa certeza lo mantenía atado a la posibilidad de que aún pudieran tener un futuro juntos. Pero el perdón no era algo sencillo. Se preguntaba si podría reconstruir su confianza en ella, si alguna vez podría ver a Ana sin recordar la mentira que había sustentado su relación desde el principio. Por más que lo intentara, no podía ignorar el hecho de que ella lo había engañado en un momento en que era más vulnerable. Esa noche, en la soledad de su habitación, Daniel decidió que tenía que hablar con Ana. Necesitaba saber si podían enfrentar juntos la verdad y encontrar una manera de seguir adelante. La única forma de resolver su conflicto interno era confrontarla, escuchar sus razones una vez más y tomar una decisión basada en lo que su corazón le decía. A la mañana siguiente, Daniel pidió a una de las enfermeras que llamara a Ana. Sabía que ella no estaba lejos, seguramente esperando a que él diera el primer paso. Ana llegó poco después, su rostro lleno de preocupación, pero con un atisbo de esperanza en sus ojos. «Gracias por venir», dijo Daniel en cuanto ella entró en la habitación. Había un silencio incómodo entre ellos, el tipo de silencio que solo se da cuando dos personas tienen mucho que decir, pero no saben por dónde empezar. Ana se acercó lentamente, quedándose de pie junto a la cama de Daniel. «Sé que lo que hice fue imperdonable», dijo con voz baja, rompiendo el silencio. «Y no espero que me perdones, pero quiero que sepas que lo siento de verdad. Nunca quise hacerte daño». Daniel asintió, sus ojos estudiando el rostro de Ana. Podía ver el peso de la culpa en sus ojos, la angustia que la había estado consumiendo desde que la verdad salió a la luz. Pero también podía ver el amor genuino que sentía por él, un amor que no había desaparecido a pesar de todo lo que había sucedido.
Me siento traicionado, Ana, admitió Daniel, su voz suave pero firme. Lo que hiciste fue difícil de aceptar. Me hiciste creer en una vida que no existía, y eso me duele. Pero también sé que lo que hemos compartido no fue completamente una mentira. Ana cerró los ojos por un momento, tratando de contener las lágrimas. Sabía que sus acciones habían causado un daño irreparable, pero escuchar que Daniel reconocía que sus sentimientos eran reales le daba una pequeña chispa de esperanza. Te amo, Daniel, susurró Ana, incapaz de contener más sus emociones. Te amé desde el momento en que vi lo vulnerable que estabas, y mi amor por ti solo creció con el tiempo. Nunca quise que esto terminara de esta manera. Daniel la escuchó, dejando que sus palabras calaran en lo más profundo de su corazón. Sabía que Ana había cometido un error, pero también sabía que sus intenciones no habían sido maliciosas. Ella había tratado de protegerlo, de darle algo en lo que apoyarse mientras estaba perdido en la oscuridad de su amnesia. Y aunque la mentira había sido dolorosa, el amor que compartían era real. Yo también te amo, Ana, dijo finalmente, tomando su mano con suavidad. Y es por eso que estoy dispuesto a intentarlo. No será fácil, y no sé cuánto tiempo me tomará superar lo que hiciste, pero quiero darte una oportunidad. Quiero que construyamos algo nuevo, algo basado en la verdad. Ana dejó escapar un suspiro de alivio, sintiendo como la presión en su pecho se aliviaba. Sabía que aún había mucho camino por recorrer, pero escuchar esas palabras de Daniel le dio la fuerza para seguir adelante. Haré todo lo posible para ganarme de nuevo tu confianza, prometió Ana, con la voz aún quebrada por la emoción. No te fallaré otra vez. Transición suave. Aunque Daniel ha decidido darle a Ana una oportunidad, ambos saben que el camino hacia la reconciliación será largo, pero lleno de posibilidades, mientras se preparan para construir un futuro juntos en el próximo capítulo. El día en que Daniel decidió darle una segunda oportunidad a Ana, fue como una brisa suave después de una tormenta violenta. Ambos sabían que la confianza no se reconstruiría de la noche a la mañana, pero también sabían que su amor era lo suficientemente fuerte como para intentar superar lo ocurrido. Desde esa mañana, las conversaciones entre ellos cambiaron de tono, dejando de lado el resentimiento y abriéndose a una nueva posibilidad de futuro. Daniel aún sentía el peso de la traición, pero ahora había algo más en su corazón, el deseo de perdonar. Sabía que el perdón no era un acto sencillo ni inmediato. Era un proceso, un camino que requería tiempo y comprensión. Y estaba dispuesto a caminarlo, aunque fuera lentamente. Esa misma tarde, después de su conversación, decidieron salir a caminar por los jardines del hospital. El sol bañaba las plantas con una luz cálida, y el viento movía suavemente las hojas de los árboles. Ana caminaba a su lado en silencio, sin saber muy bien qué decir. Aunque Daniel había aceptado darle otra oportunidad, la tensión entre ellos seguía siendo palpable. Es extraño, dijo Daniel de repente, rompiendo el silencio. Pensar que, en medio de todo esto, lo que más me duele no es la mentira en sí, sino que no confiaste en que podría haber manejado la verdad desde el principio. Ana lo miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. Tienes razón. Subestimé tu capacidad para enfrentar la realidad. Pensé que te estaba protegiendo, pero ahora me doy cuenta de que fue egoísta de mi parte. Daniel asintió, pero no dijo nada más. Sabía que no sería útil seguir recriminando el pasado. Lo que realmente importaba ahora era cómo seguirían adelante, cómo construirían algo genuino a partir de los escombros de la mentira que había entre ellos. Pasaron las semanas y la recuperación física de Daniel se completó. Los médicos le dieron el alta, y por primera vez en meses, estaba listo para salir del hospital y enfrentar el mundo exterior. Sin embargo, el regreso a su antigua vida no era algo que deseaba. Lo que había sido su mundo, el negocio, las reuniones, la vida de excesos, ahora le parecía vacío. Una mañana, mientras preparaban las cosas para su salida, Daniel se volvió hacia Ana. No quiero volver a mi antigua vida, Ana. No quiero ser el hombre que solía ser antes del accidente. Ana lo observó con curiosidad. ¿Qué es lo que quieres hacer, entonces? Daniel se quedó en silencio un momento, mirando por la ventana hacia la ciudad. Mérida, con sus calles llenas de historia, parecía llamarlo de una manera diferente ahora. Quiero hacer algo que tenga sentido, algo que realmente marque una diferencia en la vida de las personas. No quiero volver al mundo de los negocios solo por ganar dinero. Ana asintió, comprendiendo lo que Daniel estaba sintiendo. El accidente no solo le había arrebatado sus recuerdos, también le había dado una nueva perspectiva sobre la vida. ¿Tienes alguna idea de lo que te gustaría hacer?
Daniel sonrió levemente. He estado pensando en todo lo que viví aquí, en el hospital. He visto lo importante que es el cuidado médico, pero también sé que muchas personas no pueden pagarlo. Quiero usar mi fortuna para abrir una clínica gratuita en Mérida. Un lugar donde la gente pueda recibir atención sin importar su situación económica. Ana lo miró con admiración. Eso suena increíble, Daniel. Y puedo ayudarte a liderar el proyecto. Tengo la experiencia y la pasión por el cuidado de los demás. Juntos, podríamos hacer algo realmente significativo. Daniel tomó su mano y la apretó suavemente. Sí, juntos. Este será nuestro nuevo comienzo. El día de su salida del hospital, Daniel se sintió más ligero de lo que esperaba. A pesar de todo lo que había pasado, estaba dejando atrás su antigua vida y embarcándose en algo completamente nuevo. Mientras caminaban hacia el coche que los esperaba, Daniel miró a Ana, sabiendo que, aunque el camino hacia el perdón completo sería largo, estaban dando los primeros pasos en la dirección correcta. El proyecto de la clínica tomó forma rápidamente. Daniel utilizó sus conexiones y recursos para encontrar el lugar perfecto en Mérida, un viejo edificio que restauraron para convertirlo en una clínica moderna y accesible para todos. Ana, por su parte, asumió el liderazgo médico del lugar, supervisando el equipo y asegurándose de que los pacientes recibieran la mejor atención posible. Meses después de la apertura de la clínica, Daniel y Ana habían encontrado una nueva dinámica. Ya no eran la enfermera y el paciente, ni la mujer que había mentido y el hombre que había sido engañado. Ahora eran compañeros, socios en una misión compartida. La relación entre ellos, aunque aún frágil en algunos aspectos, se fortalecía con cada día que pasaban juntos. ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado?, comentó Ana una noche mientras revisaban algunos expedientes médicos. Hace unos meses, todo esto parecía imposible. Daniel sonrió, dejando los papeles a un lado y mirándola con cariño. Lo sé. Hemos recorrido un largo camino, pero siento que apenas estamos empezando. Ana se acercó y le tomó la mano. Gracias por darme otra oportunidad, Daniel. Sé que no ha sido fácil. El amor nunca es fácil, respondió él, inclinándose para besarla suavemente en la frente. Pero vale la pena. Esa noche, mientras caminaban por los pasillos de la clínica, Daniel sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. La vida que había imaginado antes del accidente ya no le importaba. Lo que tenía ahora, con Ana a su lado y un propósito claro, era todo lo que siempre había necesitado. Si esta historia te ha conmovido tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo. Así podremos seguir compartiendo más historias llenas de amor, esperanza y segundas oportunidades. Con el tiempo, la clínica en Mérida se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Daniel y Ana trabajaban codo a codo todos los días, viendo cómo su proyecto tomaba vida y ayudaba a aquellos que más lo necesitaban. La clínica no solo brindaba atención médica gratuita, sino que también ofrecía programas de educación en salud, lo que hacía una gran diferencia en la vida de las personas que acudían en busca de ayuda. Ana había asumido con naturalidad su papel de líder en la clínica. Coordinaba al equipo médico, siempre asegurándose de que cada paciente fuera atendido con el mayor cuidado y respeto. Daniel, por su parte, se encargaba de la parte administrativa, gestionando los fondos y asegurando que todo funcionara sin problemas. A pesar de los desafíos, ambos sentían que estaban haciendo algo significativo, algo que trascendía la vida que ambos conocían antes de que todo cambiara. A medida que los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, Daniel y Ana encontraron un ritmo natural en su trabajo y en su vida personal. Lo que al principio parecía una tarea titánica, reconstruir la confianza rota, se fue convirtiendo en una misión compartida. Sabían que el camino hacia la completa reconciliación sería largo, pero ambos estaban comprometidos a recorrerlo juntos. Una tarde, mientras Ana revisaba los informes de los pacientes, Daniel entró en su oficina con una sonrisa en el rostro. «Tenemos un nuevo donante interesado en apoyar la clínica», dijo, mostrando un correo electrónico en su teléfono. «Parece que estamos llamando la atención de personas que quieren ayudar». Ana levantó la vista y sonrió. «Eso es maravilloso, Daniel. Cada vez más gente está viendo lo importante que es lo que estamos haciendo aquí». Daniel se acercó y se sentó frente a ella, con una expresión más seria ahora. «No solo es importante para los demás, Ana. Esto ha sido importante para mí. Me ha dado algo que nunca tuve antes, un propósito real. Nunca imaginé que podría sentirme así, pero aquí estoy, y todo gracias a ti». Ana lo miró con ternura. «Todo esto lo hemos hecho juntos.
Daniel. Nos hemos apoyado el uno en el otro, y eso es lo que ha hecho que esto funcione. Y lo seguirá haciendo, respondió él, tomando su mano. Porque no solo hemos construido esta clínica, también hemos construido una nueva vida juntos. Esa noche, después de un largo día en la clínica, Daniel y Ana se sentaron en el porche de su casa, disfrutando de la brisa fresca de Mérida. El sol se ponía lentamente, pintando el cielo de tonos rosados y naranjas. Mientras se sentaban en silencio, Daniel se inclinó hacia Ana y la abrazó, sintiendo la paz que ahora reinaba en su vida. ¿Te has dado cuenta de lo lejos que hemos llegado?, preguntó Ana en voz baja, apoyando su cabeza en su hombro. Daniel sonrió. Sí, lo sé. Y aún no puedo creerlo a veces. Todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos aprendido, me hace sentir que, de alguna manera, todo lo que sucedió, incluso lo más doloroso, nos llevó a este momento. Ana asintió, sabiendo que, aunque la mentira que los había unido al principio fue un error, también los había llevado a construir algo mucho más sólido y real. Sabía que no había sido fácil, pero ahora estaban en un lugar donde el amor, la confianza y el propósito común habían sanado las heridas del pasado. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Ana, sonriendo mientras observaba cómo el cielo se oscurecía lentamente. Ahora, dijo Daniel con una sonrisa, seguimos adelante. Sigamos ayudando a la gente, sigamos construyendo algo más grande de lo que jamás imaginamos. Ana se volvió hacia él, sus ojos brillando con determinación. Estoy lista para lo que venga, mientras estemos juntos. Y lo estaremos, prometió Daniel, besándola suavemente. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Daniel y Ana sintieron que finalmente habían encontrado lo que siempre habían buscado, aunque de maneras inesperadas. Su amor había sido probado, pero ahora era más fuerte que nunca. Y la vida que estaban construyendo juntos, llena de propósito y significado, era algo que ambos sabían que valía cada lucha y cada lágrima derramada. Mientras Daniel y Ana consolidan su nueva vida juntos, la clínica se convierte en un símbolo de segundas oportunidades, no solo para ellos, sino para todos aquellos que buscan un nuevo comienzo en el próximo capítulo. Con el paso del tiempo, la clínica en Mérida se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación para la comunidad. Gente de todas partes llegaba en busca de atención médica y apoyo, y el impacto del trabajo de Daniel y Ana resonaba más allá de las paredes de su proyecto. Pero más allá de las vidas que estaban transformando, algo aún más profundo estaba sucediendo entre ellos. Su amor, que había comenzado en circunstancias difíciles, ahora florecía de una manera pura y genuina. Daniel había aprendido a dejar atrás las sombras de su vida anterior. Lo que una vez había sido una existencia superficial, centrada en el éxito financiero y el poder, se desvaneció en comparación con el propósito que ahora tenía. Cada día que pasaba al lado de Ana, trabajando juntos en la clínica, reforzaba su convicción de que este era el verdadero camino que debía seguir. Ya no era el hombre que vivía para los negocios, ahora vivía para algo mucho más grande. Ana, por su parte, había encontrado en Daniel no solo un compañero de vida, sino también un socio con quien compartir su misión. Juntos, habían superado los obstáculos que casi los separaron, y ahora estaban más unidos que nunca. El perdón que Daniel le había ofrecido había sanado su corazón, y su amor por él seguía creciendo día a día. Una mañana, mientras revisaban los informes de los pacientes, Ana se detuvo y miró a Daniel con una sonrisa en el rostro. Nunca pensé que llegaría a este punto, dijo, reflexionando en voz alta. ¿A qué te refieres?, preguntó Daniel, sin levantar la vista de los papeles. A nosotros. A todo lo que hemos logrado juntos. Hubo un momento en que pensé que lo había arruinado todo, que jamás podrías perdonarme. Daniel dejó los informes a un lado y la miró con seriedad, pero con ternura en los ojos. Fue difícil, Ana. No voy a mentirte. Pero el amor que siento por ti siempre fue más fuerte que la mentira que nos separó. Lo que construimos juntos es real, y eso es lo que realmente importa. Ana sonrió, sintiendo una paz profunda en su interior. Sigo sin poder creerlo. Todo comenzó con una mentira, y ahora estamos aquí, ayudando a tanta gente. Tal vez todo esto tenía que pasar, dijo Daniel. A veces, las cosas más difíciles nos llevan a los lugares más hermosos. El trabajo en la clínica seguía siendo desafiante, pero tanto Daniel como Ana encontraron en su labor diaria una satisfacción que no habían experimentado antes. Ver a las personas recuperarse, sonreír, y saber que ellos habían sido parte de ese proceso, les daba una sensación de propósito que nada podía reemplazar. El día en que la clínica cumplió un año desde su apertura, Daniel y Ana organizaron una pequeña celebración para el equipo y los pacientes.
El edificio estaba lleno de risas, música y el sonido de niños jugando. La energía era contagiosa, y mientras caminaban por los pasillos, saludando a las personas que habían ayudado a lo largo del año, ambos se dieron cuenta de cuánto había cambiado en sus vidas. Esa noche, después de la celebración, Daniel y Ana se sentaron juntos en el porche de su casa, como solían hacerlo al final del día. Las estrellas brillaban sobre ellos, y el sonido de la ciudad parecía distante, casi irrelevante. Todo lo que importaba era el momento que compartían. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?, preguntó Daniel, rompiendo el silencio. Ana sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. No de esta manera. Pero estoy agradecida por cada paso que hemos dado, incluso los difíciles. Daniel la abrazó, sintiendo una profunda gratitud por la vida que ahora compartían. Hemos construido algo hermoso, Ana. Y no me refiero solo a la clínica, sino a nosotros. Ana asintió, sintiendo que sus palabras resonaban en lo más profundo de su ser. Lo sé. Y estoy lista para lo que venga, mientras lo enfrentemos juntos. Siempre juntos, prometió Daniel, inclinándose para besarla. Esa noche, mientras el viento suave de Mérida acariciaba sus rostros, Daniel y Ana sintieron que, a pesar de todas las dificultades que habían enfrentado, estaban exactamente donde debían estar. Habían transformado sus vidas, no solo a través del trabajo que hacían en la clínica, sino a través del amor que se tenían el uno al otro. Un amor que había sido probado, que había crecido y que, al final, había demostrado ser más fuerte que cualquier obstáculo. Si esta historia te ha inspirado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirla con quienes creas que necesitan escucharla. Juntos, podemos seguir contando historias que nos recuerden que, al final, el amor y la esperanza siempre encuentran su camino.